Buenas noches a todos. Me alegra mucho que estén aquí hoy con la casa llena, como se dice. Muchos invitados, muchas caras nuevas en este grupo de oración. Justamente el Espíritu Santo me regaló un mensaje para este, que es un grupo de oración especial. Espero que sea un mensaje que les llegue hasta el fondo del corazón y que tenga el poder transformador. Básicamente, las personas que están aquí están por una de dos razones. O una, porque vieron este clasificado que fue la invitación que les hice, o dos, porque fueron invitados por alguien. Si fueron invitados por alguien, es porque alguien los ama mucho. Y ese alguien que los ama mucho es Dios. Y utilizó a esa persona como herramienta para traerlos a este mensaje. Lo segundo es que si están aquí por este clasificado, van a entrar a un proceso de selección que estamos buscando superhéroes. Antes de empezar, algunas personas me preguntaron por el mensaje de arriba, el de separado. Algunas personas me pidieron el teléfono del Señor. Espero que lo hayan anotado en sus oraciones porque la verdad no tengo ese teléfono. Se buscan superhéroes. Este va a ser el proceso de selección que tenemos y por el cual ustedes están aquí reunidos. Básicamente, cuando hay un proceso de selección, hay tres grupos de personas que se presentan a esa posición. La persona que es idónea, la persona que no es idónea pero tiene ganas, y la persona que está en el lugar equivocado. A medida que vamos avanzando en este mensaje, quiero que ustedes se den cuenta en qué posición están. Cuando publiqué este clasificado, básicamente los únicos que se presentaron fueron ustedes y este señor. Entonces, pues, estamos hablando de que necesitamos superhéroes, ¿no? Y no estoy viendo como mucho material, pero como dice Juan 6:12, nada se va a desperdiciar, entonces vamos a ver qué va a pasar. Primero, para que entiendan a qué cargos se están postulando, tenemos que conocer qué es un superhéroe. Un superhéroe tiene un origen. Ese origen puede ser de nacimiento. De nacimiento es de origen extraterrestre o de origen mutante. También puede ser por un accidente científico, como el del hombre araña. Puede ser porque maneja tecnología avanzada, porque posee poderes místicos, o por un trauma psicológico como Bruce Wayne, que es el niño que vemos ahí que cuando mataron a sus padres decidió convertirse en Batman. No sé el origen de ustedes, entonces vamos a dejarlo en interrogación. Lo segundo es que los superhéroes tienen una o varias características especiales. Entonces hay unos que vuelan, hay unos que tienen una habilidad atlética como la fuerza, hay otros que tienen artefactos místicos, hay otros que pues manejan ese tipo de tecnologías y tecnologías avanzadas. Pero si la verdad algunos los conozco, otros no tantos, y no sé cuál es la característica especial por las cuales ustedes están postulando a este puesto de superhéroe. La tercera, anatomía. Tienen una perfección anatómica. Y pues la verdad, podemos dejar a un lado. El propósito. ¿Cuál es el propósito de un superhéroe? El propósito es defender desinteresadamente, luchar desinteresadamente, defender al indefenso y salvar vidas. Y sí lo veo en alguno de ustedes. Después, ¿cuáles son los valores? Dentro de los valores de los superhéroes está en la generosidad, el sacrificio, el autocontrol, la piedad, el respeto, la responsabilidad o la humildad. Y la verdad, algunos de ustedes también lo cumplen. Debilidades. Superman es una persona que es débil a la kriptonita. No necesita tocarla, sino simplemente estar cerca para empezar a perder todos sus poderes. Y este es chistoso, pero es lógico. Aquaman. Aquaman, si no está en su medio, que es el agua, durante mucho tiempo, o sea, si se aleja del agua durante mucho tiempo, también pierde sus poderes. ¿Qué significa esto? Que si no está en un entorno adecuado, va a perder los poderes. Estas debilidades también las veo que la pueden cumplir varios de ustedes. El siguiente es
que normalmente un superhéroe tiene dos caras o dos facetas. Cuando está sin poderes y cuando está con poderes. Cuando está sin poderes hablamos de Clark Kent. Clark Kent es un tipo que es miope, es un tipo que tiene un amor no correspondido, es un tipo que es medio torpe, es un tipo que las demás personas rechazan. Este otro que posiblemente la mayoría de ustedes no lo conocen se llama Billy Batson. Él es la persona, digamos, el personaje de civil de un superhéroe que se llama Shazam. Él es un huérfano. Cuando encontró a su madre, luego de estarla buscando, su madre natural, ella lo rechaza. Ella lo abandonó. Es un niño problema, es un ladronzuelo, vive en un hogar de paso y nunca se relaciona porque sus sentimientos no le dan para eso. Cuando veo este grupo, veo personas así, sin poderes. Entonces cumplen este objetivo. ¿Cuál es la diferencia de ver una persona sin poder a ver la persona con poder? Y es esta. Si vemos a Clark Kent, la única diferencia que tiene es que tenía gafas, pero cuando es transformado en superhéroe, las personas inclusive cercanas no lo pueden reconocer, porque su transformación es tal o llega a tal punto de que las personas no pueden, digamos, reconocerlo. Este otro que está al lado es Shazam, justamente es el superhéroe del niño que les venía hablando. Esta parte tampoco sé si ustedes puedan cumplirla. Entonces, si hacemos un alto en este proceso de selección, no sé si en verdad ustedes sigan interesados, no sé quién está interesado. Y, bueno, hay algo importante que olvidé mencionarlos, y es que ese personaje que está ahí y yo tenemos similitudes. Tenemos barriga, tenemos barba y tenemos la actitud. Entonces, quiero que levanten las manos quienes quieren seguir en este proceso de superhéroes. Bueno, veo que son muchos. Está bien, porque pensé que se iban a decepcionar un poco con lo que había pasado. Entonces hay una buena noticia, y es que nosotros tenemos poder. Les voy a contar cómo se puede obtener ese poder, y eso básicamente es un secreto que un viejo amigo lo escribió hace un tiempo. Entonces, ¿quién podrá ayudarnos? No, es el Chapulín Colorado. En realidad es Jesús. Jesús nos dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Entonces, ¿quién podrá ayudarnos? Es el Consolador. En algunas traducciones al español se habla de el abogado, el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida o el Espíritu de verdad. Es la misma persona de la que está hablando Jesús. Si vamos al lenguaje original, que es el griego, la palabra original que traduce eso es parácletos. Parácletos significa intercesor o consolador. ¿Qué es interceder? Es hablar en favor de alguien para conseguir un bien o librarlos del mal. ¿Qué es consolar? Es aliviar la pena o aflicción de alguien. Dentro de los sinónimos está animar o alentar. Esta frase la dijo Jesús en uno de sus últimos discursos de despedida a los apóstoles. Entonces, en otras palabras, ¿qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo que les dejaba al Espíritu Santo para librarlos del mal, aliviar sus aflicciones y alentarlos para seguir adelante, porque ellos tenían una tarea muy, digamos, compleja en ese momento, y era seguir continuar hablando de la palabra de Dios y llevándola a muchas poblaciones en donde ya había cierto grado de oposición. Después es otra buena noticia, y es parte del secreto, y es quiénes van a recibir este Espíritu Santo. En Hechos 2 nos dice: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Entonces, ¿a quién les estaba dejando ese Espíritu Santo? Básicamente a niños, jóvenes, ancianos, hombres y mujeres, a todos nos estaba dejando ese Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que recibimos cuando recibimos el Espíritu Santo? Recibimos poder. Y lo dice en Hechos, la primera de Hechos dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes.
Por otro lado dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios nos ha dado un espíritu de temor y timidez. No nos ha dado, perdón. Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Entonces, eso que nos falta de pronto para empezar a ser superhéroes, sabemos que lo vamos teniendo. Tenemos poder, amor y autodisciplina por medio del Espíritu Santo. Cuando dice que avive el fuego del don espiritual es porque el Espíritu Santo siempre se ha simbolizado como una paloma que descendió de los cielos o como un fuego cuando fue Pentecostés. Y entonces decimos que hay que avivar esa llama que hay dentro de nosotros para que el Espíritu haga su parte. No sé, creo yo que muchos de ustedes les pasó esto que cuando yo era niño, que queríamos ser superhéroes, ¿cierto? Queríamos ser superhéroes, queríamos salvar al mundo, queríamos ayudar a los otros, queríamos tener esos poderes para, mejor dicho, hacer muchas cosas. De hecho, cuando uno es niño y uno ve a una persona llorando, ¿qué pasa? Una persona triste. Uno se acerca, intenta por lo menos abrazarlo, intenta hablarle, o incluso muchas veces uno entrega su juguete, que es como su bien preciado, para que esa persona por lo menos se alegre momentáneamente. Cuando somos niños y vemos un perro callejero, ¿qué pasa? Le podemos dar la mejor carne de nuestro plato, porque a nosotros no nos importa. Cuando somos niños, hablamos con la verdad. No necesitamos mentir ni engañar. No necesitamos decir lo que es políticamente correcto. No tenemos que adular a nadie, sino simplemente lo que nos nace de nuestro corazón. Cuando somos niños tenemos una característica muy especial. Y es cuando nos habla Dios en Génesis, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y quiero resaltar nuestra imagen y nuestra semejanza, porque hay muchas tergiversaciones que a veces dicen a mi imagen y a mi semejanza, y no, dice nuestra. ¿Qué significa esta nuestra? Que no solamente era de Dios, sino era de la Trinidad, de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. ¿Y para qué se hacía que fuéramos a imagen y semejanza de Dios? Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros, ¿cierto? ¿Y cuál es una de las características de Dios? Que es bueno. Entonces significa que nosotros, por esencia, somos buenos. Alguna vez alguien me preguntó por qué hay personas que no conocen de Dios y son buenas, y hay otras personas que sí conocen a Dios y son malas. Simplemente por eso, porque por esencia todos venimos buenos al mundo. Todos somos buenos y a medida que vamos avanzando en el mundo nos vamos corrompiendo. Entonces tenemos otro detalle del Espíritu Santo, es bueno. Entonces si vamos a recapitular, decimos que tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestro interior. ¿Qué significa eso? Que tenemos poder. Segundo, que el Espíritu Santo nos fue entregado a todos. Y tercero, que es bueno. Entonces ya vamos entendiendo que de pronto tenemos posibilidad de buscar el empleo, de conseguir el empleito. Entonces vamos a hablar de los superhéroes de carne y hueso, que somos nosotros. Nosotros también tenemos un origen como superhéroes. Y ese origen básicamente se presenta en dos tipos de situaciones. La primera es cuando tú estás disfrutando de la vida, cuando disfrutas de los regalos que te ha dado Dios y encuentras en tu interior al Espíritu Santo. Lamentablemente, esa es de las que menos personas se acercan al Espíritu Santo de esa manera. La segunda es cuando una persona padece una enfermedad, cuando un ser querido está enfermo, cuando una persona se muere por problemas emocionales, cuando se termina con una pareja. Siempre en esos momentos de choque, en esos momentos fuertes, es que encontramos, volvemos a relacionarnos con el Espíritu, que siempre ha estado ahí, y que de pronto esa llama fue tan pequeña y se apagó tanto que nunca habíamos vuelto a encenderla. Esos son el origen de estos o de nosotros como superhéroes. El segundo es cuáles son las características especiales de nosotros. Algunos son muy buenos hablando, algunos son muy buenos haciendo negocios, algunos son muy buenos, no sé, en música,
en arte, otros somos muy buenos en la creatividad. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo con eso? El Espíritu Santo te potencializa tu poder especial o tu característica especial. ¿Y cómo hace eso? Nos dice, nos ayuda a controlar tus decisiones. En Salmo 143 nos habla de que enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Que me guíe sin un terreno por obstáculos es seguir el buen camino. Y cuando tú sigues el buen camino, estás haciendo las cosas bien y las cosas se te empiezan a dar, como decía Sebastián antes de empezar. Tú vas viendo cómo se va transformando tu vida y alrededor, porque no solamente se transforma tu vida, sino también de las otras personas. Por eso también es tan importante dar testimonio cuando hemos sido transformados por el Espíritu Santo. La segunda acción que el Espíritu Santo nos ayuda a potencializar esas características especiales es que nos ayuda a controlar las palabras. Y nos dice Marcos 13, cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que le hablen, sino el Espíritu Santo. No sé cuántos de ustedes han vivido alguna de estas dos situaciones, pero yo lo he vivido. Hay veces que, no sé, salen palabras de mi boca que nunca ni siquiera hubiera pensado decir en ese momento, o actitudes que nunca hubiera pensado tener, y eso es el Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestro propósito como superhéroes de carne y hueso? Ayudar. El principio fundamental de la relación de Dios y el hombre es el amor. Como decía Sebastián también, decía, tenemos que amarnos unos a nosotros, también como lo dijo Jesús, pero también tenemos que ayudar al necesitado. Y esto sí puede ser casi que textual que lo que hacen los superhéroes, que es luchar desinteresadamente, salvar vidas y defender al indefenso. Y como decía la canción que vimos, la segunda, en esta parte, dice, ¿para qué tenemos el Espíritu Santo? Para llevar buenas noticias a los pobres, para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Tenemos una tarea y tenemos una misión. Y si decidimos ser superhéroes de carne y de hueso, tenemos que hacerlo con un propósito y un objetivo que es el de ayudar, servir a los demás. ¿Cuáles son los valores morales del Espíritu Santo? No sé si ustedes conocen, pero el Espíritu Santo tiene 9 frutos. Está el amor, está el gozo, está el gozo o la alegría, se conoce, la paz, la paciencia, la benignidad o la amabilidad, la humildad o la bondad, la bondad, la fe, la mansedumbre o humildad y la templanza o autocontrol. A medida que nosotros podamos hacer que esa llama del Espíritu se avive, estos frutos se van a ver reflejados cada vez más dentro de nosotros. ¿Qué es lo importante de eso? Que seamos ejemplo. Porque cuando somos ejemplo, y es como el ejemplo que les estaba hablando de Clark Kent, a veces hay personas que han sido tan transformadas que personas que se encuentran un par de años después no las reconocen. Y eso es el poder transformador del Espíritu Santo. Las debilidades. Esto es un punto muy importante porque nosotros, aunque tenemos ese poder, tenemos una debilidad que no permite que podamos potencializarlo. ¿Cuál es esa debilidad? Y es el mundo. Está la ceguez por el dinero. Solo veo lo que me ponen al frente en cuanto a dinero, pero no veo más allá, no veo una persona, no veo una necesidad, no veo una ayuda. El juego. ¿Cuántas familias y cuántas personas ha acabado el juego? La drogadicción. Hay personas que tienen grandes potenciales y por estar sumidos en las drogas no pueden salir adelante. A veces piensa y lo mismo el alcoholismo. A veces piensa que alguna de estas es lo que le va a dar el poder, que esto es lo que me va a resolver el problema, que cuando estoy mal, esto es lo primero que necesito hacer. Pero qué equivocados están. Porque el poder está en tu interior. Y no es esta carreta de que si tú piensas positivo lo vas a hacer y tú vas a poder. No, estoy hablando de que el poder se llama el Espíritu Santo y tienes que volverte a relacionar con Él. Porque desde que tú naciste, Él se ha relacionado contigo.
Esto es lo que no debemos hacer. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. No nos dejemos ganar por el mundo, no nos dejemos ganar por la carne. Tenemos que a veces hacer un sacrificio. Y digo sacrificio de pronto entre comillas, porque al principio nos cuesta, pero siempre el primer paso va a costar, el segundo va a costar menos y así sucesivamente. A medida que estamos avanzando en el camino de Dios, va a ser más fácil. Dios te reafirma. ¿Qué pasa cuando tú te dejas ganar por estas debilidades del mundo? Que te vuelves un superhéroe de carne y hueso, pero sin poder. ¿Qué pasa con un superhéroe de carne y hueso sin poder? Que cualquier problema, por mínimo que sea, lo tumba, lo quiebra. Las personas se ahogan en un vaso de agua. ¿Qué pasa cuando tenemos el poder? Y es como este man. Tenemos la fuerza que nos acompaña como en Star Wars. Es la fuerza que nos motiva, que nos alienta, que nos anima a seguir, porque sabemos, si tenemos confianza y fe en ese espíritu, en Dios y en Jesús, sabemos que todo va a estar mejor. No que todo se vaya a solucionar, porque eso no es así. Hay personas que garantizan que con la oración se va a transformar, se va a mejorar, se va a sanar, va a encontrar trabajo. No. Con la oración lo único que hacemos es aceptar la voluntad de Dios. Y con el gozo, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, es que cualquiera que sea esa voluntad, vamos a sentir alegría, una alegría interior, una alegría eterna. ¿Vieron la foto de cuando yo tenía tal vez 6 años como Batman? Esta fue del año pasado. Y quiero contarles un poquito de mi historia y de por qué a veces las palabras suenan bonito, pero este es un ejemplo de la transformación del Espíritu Santo. Lo primero es que, para los que no me conocen, que tal vez son pocos, yo soy arquitecto e ingeniero multimedia de profesión. Soy empresario por elección. Y estoy empezando a ser predicador por vocación. ¿Cuál es mi origen como superhéroe? Hace 3 años sufrí una fractura. Lamentablemente fui de los del segundo grupo. Que cuando tuve una dolencia fue que encontré otra vez mi relación con el Espíritu. Después de haberme fracturado el pie, mi vida empezó a cambiar. Conocí a este grupo de oración. Y me acuerdo mucho. Juan Carlos, que era en ese entonces la persona que lideraba el grupo, cuando hizo la oración después de mi cirugía, lo primero que me dijo fue que había visto el Espíritu Santo de una manera como muy fuerte sobre mí. Pero te voy a decir la verdad, en ese momento yo no sentí nada. Y posiblemente hoy ustedes no sientan nada con este mensaje. Pero el Espíritu Santo está obrando. Tuvieron que pasar 2 personas más que me hablaran acerca de ese poder que yo no veía ni sentía para poder creer. Y como decía Sebastián, uno duda y en la actualidad, aún siguiendo el camino de Dios, sigo dudando en muchas cosas. ¿Y por qué dudamos? Pues porque simplemente es carne, y la carne nos hace dudar, pero a medida que vamos avanzando, cada vez la duda es menor. Perdón, un segundito. Lo segundo era cuál era mi característica especial como superhéroe. Y eso sí lo tenía claro. La creatividad de la tecnología. Eso el Espíritu Santo ha potencializado en mí para poder traer palabras como esta de una forma diferente. Como lo que les decía al principio en la canción. Son formas diferentes, pero el mensaje es el mismo. ¿Cuál fue el propósito
Yo alcancé a ser conferencista de un auditorio de más de 200 personas hablando de tecnología. Y nunca en mi vida me imaginé estar parado frente a ustedes hablando de Dios. Y eso, la única persona que lo pudo hacer y transformar fue el Espíritu Santo. Sin poderes, como les decía, no se siente nada. Y yo, cuando otras personas que tienen dones, porque yo no los tengo, pero otras personas que tienen dones y que pueden ver cómo se mueve el Espíritu Santo, me decían que veían como esa gran energía encima mía. Yo, la verdad, es que no sentía nada. Y si ustedes no están sintiendo nada hoy, está bien. Porque no para todos les va a llegar la palabra al mismo nivel. Pero sé que esto es una semilla que se está sembrando en ustedes hoy. Finalmente, quiero decir que sí, hoy me siento como un superhéroe de carne y hueso. Y a veces hay detalles tan pequeños como una palabra, un abrazo, las redes sociales. Y por eso agradezco a Janet, porque una publicación de ella, que muchas veces nosotros publicamos muchos mensajes, pero ese mensaje, la verdad, cambió mi vida. Y espero, desde el fondo de mi corazón, que este mensaje pueda transformar la vida de alguien. Ya para cerrar, el Espíritu Santo es un regalo de Dios. Está aquí para darte entendimiento, guía y ánimo para que sigas el camino. Quisiera que para las personas nuevas que no me conocían, que hasta ahora me conocen o me conocen de pronto esta nueva faceta, me pudieran seguir en las redes sociales, porque la idea es esa, aprovecharse de la tecnología, aprovecharse de las herramientas para seguir dando mensaje, que más personas conozcan acerca de Dios. Gracias. Gracias.